Gracias, Héctor. Les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Colosenses. Colosenses en el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta el 6. Colosenses 2, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Sí. Voy a leer y dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y vean esto: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Habíamos comentado al inicio de la introducción al libro de Proverbios que teníamos que estudiar Proverbios a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la doctrina de la gracia y de lo que somos en Cristo, de nuestra posición en Cristo. Y cuando Pablo está compartiendo con los colosenses algunas palabras parecidas a las que menciona en Efesios, de que estoy preocupado por ustedes, tengo una gran lucha por ustedes, dice Pablo, para que ustedes conozcan las riquezas que tienen en Cristo, lo que tienen en Cristo. Y como si fuera un paréntesis, hablando de Cristo, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Esto es muy interesante porque no solamente es la persona de Cristo, su ministerio, pues su obra, su resurrección, su ascensión, está vivo, pero también su vida en nosotros, su vida como cabeza de la iglesia, la acción de Cristo en nosotros. Y nuestro andar en Cristo en fe tiene que ver conocerlo más en Cristo, conocerlo más a Cristo. Y Él es la sabiduría de Dios. También leímos otro versículo en Corintios que decía: Él es la sabiduría de Dios. Y entonces volteamos al libro de Corintios, de Proverbios, y encontramos que Cristo es nuestra sabiduría. Eso que está hablando Salomón y de lo que está escribiendo respecto al andar en esta vida terrenal, en relaciones con los padres, con los hijos, con la esposa, con el trabajo, con los negocios, con los abuelos, con el emprendimiento, con las amistades, ¿verdad? Podemos desarrollar todo eso en sabiduría, pidiendo al Señor sabiduría, buscando a Cristo, dependiendo de Cristo. Y es muy interesante cómo el Señor Jesucristo, siendo Él el creador de todas las cosas, Él es el redentor y el que da su vida por la iglesia. Él sostiene la creación y Él es nuestra sabiduría. En Él entendemos cómo funciona la vida. Él nos da entendimiento de cómo funcionar en todas estas relaciones en esta vida. Y hace 2 semanas, nuestro hermano Hugo nos compartió acerca del emprendimiento a la luz de los proverbios. Por cierto, Hugo es una voz autorizada por su propia experiencia y por su andar en Cristo. Respecto a su trabajo, no nos ha compartido mucho. De pronto, Hugo, ¿cómo lo digo, Hugo? Es modestia también, pero él tiene una trayectoria muy interesante, relevante en estos temas de educación, emprendimiento, en experiencia en su trabajo actual y las experiencias en sus trabajos a lo largo de los años. Y él nos compartía de 4 competencias, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de las 4 competencias que nos compartió Hugo? Ahí va. Revisen sus anotaciones. La primera era detectar oportunidades, tener la sensibilidad para detectar oportunidades, ¿verdad?
Correcto. Piensen en estas 4 competencias que nos compartió Hugo a la luz de la dependencia en Cristo, del conocimiento en Cristo, ¿verdad? Piénsenlo de esta manera. Detectar oportunidades, ser sensible para ver oportunidades o necesidades. Número 2, proveer una solución, generar una solución, ¿verdad? Tener el entendimiento para si hay una necesidad, una oportunidad, un problema, hacer algo para proveer una solución. Y número 3, hacerlo en un entorno, sobre todo decía que era un entorno incierto, ¿verdad? Hacerlo tomando en cuenta de un entorno incierto. ¿Ibas a comentar algo, Hugo? ¿Alguien? No, vas bien, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ahora te toca a ti, si me desvío, me dices, dame 5 minutos si me estoy yendo al monte. Hacerlo en un entorno incierto porque las circunstancias siempre están cambiando, todos los días hay incertidumbre y cambios. Y número 4 era esta cualidad de un carácter, resiliencia, o es vencer obstáculos, tener la perseverancia, no la necedad, pero la perseverancia para aprender a vencer obstáculos y no darse por vencidos. Esto me parece bien interesante y encontramos cosas a la luz de las escrituras respecto a esta actividad humana que es el emprendimiento. Les voy a platicar algo muy rápido. Había un joven nacido en 1863, bueno, un niño, o un hombre nacido en 1863. Su familia tenía una granja, pero sus circunstancias eran de pobreza. El papá trabajaba en la granja, salía a trabajar el campo, pero realmente la economía familiar era muy baja, ¿cómo se dice? Muy precaria, así no generaba lo suficiente, mucha escasez continuamente, era en un entorno de pobreza en realidad. Ahí creció, era él el mayor de 6 hermanos. Su nombre era, en español sería Henry, ¿verdad? Y su papá quería que este joven fuera el heredero de la granja para que siguiera trabajando en la granja, pero este muchacho a los 12 años, a los 10, 12 años ya tenía otra cabeza, pues, y la verdad la actividad de su papá, la agricultura no le atraía, no estaba en su corazón. Y creo que esto es algo de lo que encontramos en los emprendedores o en la cabeza de cada quien, el corazón de cada quien es diferente, ¿verdad? Y este joven traía otra cabeza, traía otras cosas en su mente. Y a los 10 años le llamó muchísimo la atención a un vecino, una persona que andaba por ahí que estaba trabajando con máquinas de vapor y le puso ruedas a un aparato generando movimiento con el vapor, y eso como que le cambió el panorama, pues, de la agricultura. Y luego también otra de las cosas que le gustó mucho son los relojes. Creo que su papá le regaló un reloj y cuando se descomponían o tenía algún problema o tan solo por diversión, los abría y veía el mecanismo, todos los engranes y todo, y los reparaba, los limpiaba. Incluso hizo cierta fama entre los vecinos que se les descomponían sus relojes, se los traían a Henry y él se los arreglaba. Sí, tenía una cabeza ya como de mecánico, le traía mucho la mecánica, le atraía. A los 12 años, desarrolló junto con un amigo una idea y viendo a su papá trabajando todos los días, saliendo a trabajar con ¿cómo se llama? Su arado, y lo que había visto con la otra máquina de vapor, se le prendió el foco, como decimos, y diciendo, ¿cómo podemos hacer más eficiente el trabajo de mi papá? Más rápido, que produzca más. Y dijo, ¿por qué no ponemos una máquina como de vapor, como el que mide mi vecino de la otra persona, a trabajar en la granja? Y el primer invento, la primera cosa que hizo fue hacer una especie de tractor. Ya había tractores también en otros lugares, pero él hizo su propio tractor, hizo ahí una máquina y empezó su camino como un generador de ideas, ¿verdad? De ver necesidades, suplir las necesidades en el entorno que tenía, con lo que tenía, empezó a generar soluciones. Finalmente
un poco más adelante, hizo su propia empresa con otros amigos, la cual fracasó. Fracasó su primera empresa de máquinas, o ¿cómo se llama? Máquinas de motor, ¿verdad? De gasolina, vapor. Tronó su segunda empresa y tuvo éxito con su tercera empresa. ¿Saben cómo se llamó su tercera empresa? Ford Motor Company. Esto es bien interesante. Hay muchas cosas que ustedes pueden leer dentro de esto, pero la primera empresa se llamó Detroit Automotive Company y a los 18 meses la tronó porque no tenía experiencia empresarial, pues sabía que de mecánica y quería proveer soluciones, pero hay cosas que tuvo que aprender y no se dio por vencido en la primera oportunidad, ni en la segunda y la tercera, y de ahí todo el mundo ya conocemos la historia. Pero vean estas cosas, retomando algo de lo que dijo Hugo, lo que nos compartió Hugo. Ese ingenio, creatividad, Dios la ha dado como parte de lo que compartió en la creación. Dios hizo al hombre con esa semejanza, con la capacidad para generar ideas, para generar, tener ingenio, generar soluciones. Incluso vemos en Génesis cómo ya los descendientes de Caín, uno se dedicó a hacer herramientas, otro se dedicó a hacer música y instrumentos musicales y otro a la ganadería. Eso es algo dado por Dios, ¿verdad? Si quieres ideas para innovar o para crear, hay una sugerencia. Voltea a ver a la creación de Dios. El creyente tiene esas ventajas. Hugo nos hablaba de que como creyentes tenemos ventajas, ¿sí? Porque conocemos y sabemos que Dios nos da esa capacidad, que Él es el creador, que Él nos enseña, que en Cristo tenemos el tesoro del conocimiento y de la sabiduría, que Él nos da dirección, que Él nos anticipa ante posibles peligros, nos da a los padres como autoridad también para que nos guíen. En fin, si quieres ideas para innovar o para crear en este emprendimiento a la luz de Proverbios, voltea a ver a la creación, ¿verdad? Grandes inventores voltearon a ver a la creación y de ahí surgió cosas como el helicóptero, los aparatos de visión nocturna, ¿qué más les gusta? Los submarinos, ¿verdad? Hay tantas cosas. Les he platicado de cuando algunos ingenieros estaban tratando de diseñar las alas de los aeroplanos, de los aviones, ¿sí? Encontraron que el mejor diseño era el que vieron en el panal de las abejas, ¿sí? Que es un hexágonos, ¿no? Por ahorrar espacio, por la resistencia, y encontraron que ese era el diseño más eficiente para el soporte de las alas, de la base y de la tapa, pues cosas como esas. Voy más rápido porque este no era mi tema, pero quiero conectar el emprendimiento con lo que compartió Hugo la semana pasada y ¿qué dije? Héctor, en la semana pasada, y para meternos en el tema de hoy. Espero que me dé suficiente tiempo. Cuando un creyente confía en Dios y encuentra en Cristo y ve a la creación, puede generar ideas que transforman su entorno, ¿sí? Pueden generar industrias, pueden generar subindustrias o industrias paralelas. Por ejemplo, cuando surgieron los teléfonos celulares, de ahí se desprenden fundas, micas, con, ¿cómo se llama? Cargadores, aplicaciones, surgen industrias alrededor de ese desarrollo, ¿verdad? Bueno, voy más adelante. Se generan empleos y se genera riqueza en el sentido de ingresos, se genera valor en lo que se está haciendo. Hay una cadena de valor, comercio, consumo, también hay competencia y entonces entra en un círculo de generación de valor. Eso los creyentes tenemos acceso a eso, pues, y el libro de Proverbios nos da luz y sabiduría. Cuando un creyente quiere emprender, de hecho, aquí hay varios emprendedores que tienen su propio negocio, hay varios, ¿verdad? Y Dios les ha dado esa capacidad. A lo mejor hay otros que quieren hacerlo, tienen
si tienen el corazón y la mente, es algo que Dios les ha dado para hacerlo. Y estas 4 competencias que nos compartió Hugo me parecen sobresalientes para que confíes en el Señor y lo hagas. Bueno, y el tema de la semana pasada, vean ahí el primer libro de Samuel que Héctor nos compartió. Vean aquí algo bien interesante también. Primero de Samuel, capítulo 18. Acerca de la amistad. Proverbios dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Ahora conecten el tema del emprendimiento, de tu actividad, si quieres hacer algo, negocios, comercio, algún proyecto, desarrollarlo, conéctalo con el tema de con quién te juntas, con quién andas, con quién pasas el tiempo. Y Proverbios dice, si te juntas con una persona sabia, vas a aprender de él. ¿Saben quién fue un mentor de Henry Ford? ¿Quién fue un mentor del joven Henry Ford? Edison, Tomás Alva Edison. Jovencito Ford trabajó ahí, andaba buscando trabajos donde pudiera aprender y donde entró a trabajar fue la compañía de energía o de luz de Tomás Alva Edison. Y Edison fue su mentor por varios años. Y él aprende, pues, de ahí aprende ideas, genera ideas. El que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién haces ligas? ¿Verdad? Vean, primero de Samuel 18, dice el versículo 1 y me gusta hasta el 4. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Si tienen Biblia, les gusta subrayar su Biblia, subrayen esta frase. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Lo amó Jonatán como a sí mismo. Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que es el cinturón donde va la espada. ¿Con quién haces ligas? ¿Con qué personas tu alma se apega? ¿Sí? Porque con ellas, o más bien cuidado con quién te ligas o con quién haces amistades profundas, porque esa persona va a ser tu mayor influencia. Esa persona va a ser tu mayor influencia, ¿verdad? Eventualmente, sus pensamientos van a ser tus pensamientos. Sus palabras van a ser las tuyas. Sus metas van a ser tus metas. Sus acciones las tuyas. Y su camino y destino va a ser tu camino y destino. ¿Sí? Vean esta liga del alma de Jonatán con el alma de David. Es bien interesante. Se puede malinterpretar, o algunos interpretan muy mal este texto, ¿verdad? De otro tipo de amistad o de amor. Pero realmente el alma, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, unida a otra persona, que incluso puede ser en algunos casos tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Tu esposo regularmente es tu mejor amigo de inicio, o lo que decía también Víctor, que nos compartía respecto a Vivi. Un buen matrimonio tiene como fundamento una buena amistad, ¿verdad? Una muy buena liga en amistad. El alma se une primero y eventualmente se llega al matrimonio. Si esa liga que haces es con una persona que no teme a Dios, ¿verdad? Que no toma en cuenta a Dios, que quiere andar por su propio camino, tú vas a padecer, tú vas a sufrir. Puedes escoger o puedes ligarte a una persona sabia de la cual aprendas, la cual te inspire, la cual tenga temor de Dios y te aliente a amar a Dios, o puedes unirte a un necio o una mujer necia, ¿sí? Que sus caminos lleven a la muerte. Sí, que te alejen de Dios, que te alejen de su familia, de tu familia, que te alejen de la palabra de Dios, de la oración, de la iglesia, de la verdad. Esta parte que me gusta es el versículo 4.
dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. ¿Saben qué más le dio Jonatán a David? Sí. Confianza. Pero hay algo mucho más. Con este 4, el versículo 4, ¿sí? Envuelve algo más que le dio Jonatán a David. Le dio el trono de Israel. ¿Sí? Jonatán era el hijo del rey. Era el próximo rey. Jonatán era el próximo rey de Israel. ¿Sí ven eso? Él pudo haber tenido segundos pensamientos en su cabeza y decir, pero si me hago amigo de David, él va a ganar más influencia, él se va a ganar el corazón del rey, me va a quitar el trono, y lo vemos también en otras historias, puedes decir, no, mejor lo voy a matar, que fue lo que Saúl quiso hacer, matar a David, porque se robó el corazón para él del pueblo. Pero Jonatán, vemos una amistad desinteresada, un amor verdadero, ¿sí? Y en ese darle su espada, su talabarte, su ropa, también tuvo el corazón para entregarle el reino. Mi punto era para continuar. Les he comentado y sigo guardando mensajes y fotos. Víctor me manda unas de repente que respecto al amor propio. Me dice, ahí te va otra para tu colección. ¿Sí? Hay un montón de frases. Sí los han visto por ahí, por todos lados, de influencers, de personas, ¿cómo se dice? Coaches de vida, etcétera, personas que tratan de inspirar y dicen, motivarte, ¿sí? Solo me tengo a mí mismo, ¿verdad? Ámate a ti mismo más que todas las cosas. Tú te lo mereces, piensa en ti primero. Necesito priorizarme y ponerme en el primer lugar. Y ve que la enseñanza de las escrituras es completamente lo opuesto y lo podemos ver en Jonatán. Jonatán no se puso a sí mismo en primer lugar para nada, sino lo entregó, vio en David, no sé si el llamado de Dios para David para ser rey, pero él estuvo dispuesto a darse a sí mismo para salvar la vida de David. Lo vemos en el Señor Jesús, lo vemos en Pablo, lo vemos en el matrimonio. Pablo lo dice, no solamente me daré a mí mismo, no solamente voy a gastar lo mío, sino me voy a gastar a mí mismo por amor a vosotros, aunque amándoles más, sea amado menos. Ese es el amor que hemos de ver en los creyentes el día de hoy. Bueno, voy a continuar. Entonces, si Dios ha puesto en tu corazón sabiduría o quieres sabiduría para iniciar un negocio, un emprendimiento, un proyecto, busca al Señor, busca la sabiduría, busca la dirección y descansa en Cristo. Si ligas tu alma, tu vida, tu camino con alguien más, primero estás seguro que sea una persona temerosa de Dios, ¿sí? Porque lo suyo va a ser tuyo. ¿Sí? Lo que pienses, lo que haga. Un día yo en la secundaria tenía 2, 3 amigos con los que andaba mucho tiempo y un día llegué a la casa pues hablando cosas y mi hermano me volteó a ver, mi hermano mayor me dijo, ¿de dónde estás aprendiendo esas palabras? Porque no son tus palabras. Y me hizo ver este asunto, pues. Yo ya empezaba a hablar lo que mis amigos hablaban, de palabras y frases y conceptos. Estás a tiempo, si eres joven, estás todavía a tiempo de detener y cambiar tu camino, dar un volantazo a tu vida y empezar a apuntar hacia personas sabias. Vamos al tema de hoy. Sí. Sí, realmente esa liga puede ser, ahora podemos usar el término virtual, ¿sí? Muchos ligan su sentimiento y su corazón a artistas, a músicos, a actores, actrices que les inspiran y les mueven algo y su corazón está con ellos.
la música, los amigos. ¿Y qué más dijiste? Las redes sociales, personas que tratan de inspirarnos, pero realmente pueden ser muy necios, unas personas muy necias, extremadamente necias. Y tenemos que cortar por ahí. Y estos dos temas, el emprendimiento y las amistades, están directamente relacionados con el siguiente tema que vamos a iniciar el día de hoy, la riqueza o la pobreza. ¿Sí? El libro de Proverbios trata estos temas. Habla acerca de los ricos, los que tienen bienes, y habla acerca de los pobres. Pero antes de ver algunos textos, me gustaría que piensen en riqueza y pobreza en estos términos. Fíjense en esto. Número uno, ni la riqueza ni la pobreza son estados permanentes. No son estados permanentes. Nunca vas a ser siempre pobre. A veces pensamos de niños que pues, si soy pobre, pues así es la vida, pues así voy a estar siempre, ¿verdad? Pero no, la pobreza o la escasez de recursos nunca es permanente, no está diseñado para ser permanente. Ni las riquezas son permanentes. Ambas cosas son periodos o momentos que el Señor nos permite vivir. Son diseñados por Dios para tu propia vida, ¿sí? Son diseñados por Dios para tu propia vida, para sus propósitos. En esos periodos de escasez o de abundancia, Dios forma nuestro carácter. Dios forma nuestro carácter. Y como en el caso de este personaje que vimos, como Henry Ford y muchos más, y hermanos de aquí que nos han compartido su testimonio de entre nosotros, una situación de pobreza o de escasez, justamente es donde surgen las mejores ideas, donde surgen muchas ideas. Las necesidades crean, te mueven. Las necesidades te mueven a tomar acción, a generar ideas. ¿Qué puedo hacer aquí para salir de esta situación? ¿Qué puedo hacer aquí para pagar mi escuela? ¿Qué puedo hacer aquí para comprarme unos tenis, para comprar mi uniforme? Necesito cuadernos en la escuela. ¿Qué puedo hacer? Señor, dame sabiduría y dame dirección, dame entendimiento. ¿Qué tengo? ¿Qué hay aquí a mi entorno? Y entonces el Señor genera sabiduría, genera ideas, genera creatividad, volteas a la creación y generas, puedes generar un negocio, riqueza, valor, empleos. Son periodos diseñados por Dios para tu vida y para sus propósitos y forman nuestro carácter. Ambas cosas, los periodos de riqueza o los periodos de pobreza, en ambos necesitamos sabiduría. Ninguno está exento de requerir sabiduría. Necesitamos a Cristo en ambos momentos y dependencia de Él en ambos momentos. ¿Quieren ver algunos textos en Proverbios? Vamos primero con la pobreza. ¿Alguien lea el Proverbios 10:15, por favor, para todos? Proverbios 10:15. ¿Ven esa parte? El desmayo de los pobres es su pobreza, pero no tiene que ser así. Salomón es un observador y el texto indica que lo que más desalienta al pobre es su propia pobreza, porque no tiene esperanza, no tiene recursos, no tiene medios, no hay oportunidades, quizá hay injusticias, ¿verdad? ¿Y dónde está su confianza? ¿Dónde está su confianza? Una persona desalentada, en desmayo por falta de recursos, de escasez de trabajo, está en la oportunidad de buscar al Señor. La respuesta que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dio a sus discípulos es: hombres de poca fe. Yo cuando repasé ese versículo varias veces tiempo atrás, me llamó la atención porque el Señor Jesucristo no habla de trabajo, de la economía, del imperio romano, sino dice es un problema de fe. Dice, ¿no sabes que tu Padre tiene conocimiento de todo lo que necesitas? Él sabe todo lo que necesitas. ¿Tú sabes lo que necesitas? Él sí sabe.
pero lo que te falta es fe, es descansar en Él. Si Él cuida a las aves, Él viste a los lirios del campo, ¿no sabes que Él tiene cuidado de ti más que todos ellos? El pobre se desmaya o desmaya porque se ve a sí mismo. Y ahí está su desmayo, ahí está su desaliento, ahí está su desesperanza. Cuando pasemos por situaciones de pobreza o escasez, ¿verdad? Que no tenemos el recurso necesario, busca al Señor, porque en Cristo están los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Él te va a dar la salida, Él te va a dar aliento, Él te va a mostrar su misericordia, la dirección, te va a poner un trabajo, te va a dar aliento, Él puede cambiar estas circunstancias. Vean otro versículo que es el 28, 19, de ahí de Proverbios, 28, 19. Ajá, ¿qué te genera esa amistad con la que andas? ¿Qué te genera? ¿Qué te aporta? ¿Sí? ¿Te aporta de pereza, ocioso, no hagas nada? ¿Sí? Dice, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La escasez es una oportunidad para tener diligencia, para cambiar de amigos, para levantarte más temprano, para acostarte más tarde, para ir a buscar actividades. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan. El que sacia su tierra. ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? La tierra de Henry Ford no era la agricultura de su padre, su cabeza estaba en otras cosas y lo encontró, pues, afortunadamente para él y para su familia. Y para nosotros, porque ahora tenemos con qué regresarnos a nuestra casa. Bueno, él no inventó los automóviles, pero él transformó la industria automotriz. ¿Y saben cuál es mi pensamiento? Que ¿por qué le llamaba la atención los relojes? O más bien, ¿qué generó en su cabeza los relojes? ¿O dónde aplicó eso? En sus fábricas. ¿Sí? Lo que hizo súper eficiente fue la producción en línea. ¿Sí? La producción en línea de los automóviles fue lo que hizo súper eficiente su negocio, su actividad. Y yo puedo pensar que a lo mejor buscaba en su fábrica lo que encontraba en el reloj, la perfección, el diseño, ¿cómo se llama? El trabajar como un sistema bien, ¿cómo se dice? Bien engranado, pues, ¿verdad? Y quizá veía su fábrica como un gran reloj, todos los engranes ahí. Bueno, ¿eres ocioso o trabajas tu tierra? Vean otro versículo, el 13:23. 13:23. ¿Alguien lo lee para todos? ¿Saben qué es el barbecho? A ver, Sarita. ¿Eso lo decían en su pueblo? No. Ok. ¿Pueden buscarlo por ahí en sus diccionarios? ¿Tú qué ibas a decir algo parecido? Yo entendí que el barbecho es el periodo cuando se deja descansar la tierra. Ajá. O sea, sí tiene que ver con la tierra, pero es el periodo para dejar descansar a la tierra. Los judíos tenían también una indicación para que la tierra, cuando pasara ese periodo y la volvieran a trabajar, fuera mucho más fructífera, mucho más fructífera. Era un tiempo, el barbecho, cuando se dejaba de trabajar, pensando que cuando volvieran a trabajar esa tierra iba a dar mucho más fruto. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio.
Yo entiendo esto. Una persona sabia o entendida le da su tiempo, en este caso a la tierra. Dices, ok, ahorita tengo necesidad, pero pensando en el futuro, en 1 o 2 años, me voy a esperar, ¿sí? Y no la voy a sembrar porque voy a trabajar el doble o más o tener el fruto mayor dentro de 1 año, ¿sí? Pero eso lo hace un sabio, una persona sabia. Es como de planeación, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Ver más adelante, prever, ¿sí? No sé espiritualmente si tiene alguna aplicación, pero hablando de trabajo y de los perezosos y del fruto, el buen descanso. Puede ser aprovechar los recursos, puede ser una aplicación. Un ejemplo, una ilustración muy conocida es las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Bueno, fueron al revés, primero fueron las vacas gordas. O sea, hay mucha producción, pues prevé, guarda, ahorra, ¿cómo se dice? Construye los graneros porque no sabes lo que viene. Bueno, él sí sabía lo que venía, 7 años de escasez, pues. Es previsión, es prever, pues. Y el necio no prevé. Se acaba lo que tiene en el momento, ¿sí? No prevé para lo que viene más adelante. Bueno, vamos un versículo más. 24:11. ¿Quién lo lee, por favor? 24:11. Ay, perdóname, este es el 10. Caleb, sí. ¿Ven por qué entonces la Biblia nos da sabiduría respecto a la pobreza? La pobreza no necesariamente es un asunto de la economía nacional o la economía local, pero a veces es un problema de carácter, de tu corazón, de tu incredulidad, ¿sí? De que eres flojo, que eres perezoso, que tienes amigos ociosos, que no trabajas tu tierra. Son consecuencias. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida también. Después se pasa el tiempo y cuando quieres trabajar, ya tus rodillas ya no responden, tus ojos ya no ven igual, ya no tienes la misma fuerza que antes. Bueno, vamos a ver otros versículos. Bueno, déjeme ver esto. En el libro de Proverbios, en algunos de estos versículos, la pobreza, como les digo, está ligada con la pereza. La pobreza está ligada con la pereza. Y la riqueza o la generación de ingresos está ligada con la diligencia. Vamos a ver algunos versículos. Alguien lea, por ejemplo, el 12:11, ya para ir terminando. 12:11 de Proverbios. Ajá. Tienes una tierra, tienes tu tierra, ya identificaste cuál es, pues trabájala, trabájala. Hay una persona de estos ¿han visto ese programa de los tiburones, del Shark Tank? Ya ven que invitan a diferentes empresarios, cada uno tiene su propia historia, pero uno de ellos pone en su Twitter, pone en las mañanas, dice, buena suerte, o no dice como, dice, la suerte se reparte a las 6 de la mañana. ¿Están listos? ¿Sí? Dando a entender que, ok, la suerte es, levántate y ponte a trabajar, pues, ¿verdad? Dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Y no siempre el trabajo puede ser trabajo físico necesariamente, pero hay mucho trabajo también acá arriba, la combinación de ambos. Bueno, el 10:22, Proverbios 10:22. ¿De quién vienen estas cosas? Proverbios 10:22.
Ajá. Muchos testimonios de gente que se quiere hacer, personas que se quieren hacer ricas rápido, tener dinero rápido. Uno de los medios que usan pues son las loterías, ¿verdad? Y luego otras cosas peores, pero resulta que las loterías resultan peor para su familia porque terminan en divorcios, quebrados, en deudas, enojados con todo el mundo porque no fue parte de su trabajo, no aprecian lo que recibieron porque no fue parte de su trabajo. Cuando Dios bendice a la persona diligente, a la persona que tiene fe y que confía y que ve los recursos como de parte de él y hace su trabajo, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y nos damos cuenta que lo que recibimos es de parte de él, lo que tenemos es de parte de él y no añade tristeza con ella. ¿Sí? Tantas personas que tienen tantos bienes, pero un corazón vacío, ¿verdad? Luego dice el capítulo 11, toda esta sección la pueden ver más adelante. Capítulo 11, voy a leer del versículo 24 al 29. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hasta ahí yo creo. Sí, hasta ahí. Déjenme ver el 12:24. Si lo quieren subrayar por ahí, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. El 17:8. Algunos ricos llegan a esa riqueza por este medio. 17:8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. No aprendió nada de la riqueza o cómo obtenerla, ¿verdad? Y por último está el 18:11. ¿Alguien lo lee? El 18:11 y con eso terminamos. ¿Ven cómo el pobre y el rico ambos necesitan a Cristo? Ambos tienen necesidad de depender y de confiar en el Señor, porque a veces cuando tenemos algunos bienes, ¿verdad? Nuestra vista del Señor se aleja y descansamos más y confiamos más en los bienes, pero este texto me gusta porque dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada porque se siente protegido y es donde acudimos cuando tenemos alguna situación a voltear a nuestras riquezas, pero dice, pero como un muro alto en su imaginación, él cree que está protegido o ella cree que está protegido. Cree que las riquezas le protegen, le cuidan, es su sustento, ¿cómo se puede decir? Su paz, ¿verdad? Pues es solo en su mente, es imaginario, porque así de un día para otro, Dios nos puede cambiar de una situación a otra para enseñarnos a confiar en Él y no depender de las riquezas. Ven cómo ambos no son un estado permanente, son periodos diseñados por Dios y a veces Dios nos pasa de un estado a otro, ¿sí? Para seguir formando nuestro carácter, para desarrollar fe en nosotros y nuestra dependencia en Él. Ambos necesitan sabiduría a Cristo y dependencia de Él. Bueno, terminamos por hoy. Muchas gracias. La próxima semana continuamos con Proverbios. Y Julio también está preparando otro tema de Proverbios. Luego les platicamos cuál es. Gracias. Bueno, gracias a